Ok, comenzamos hoy la cuarta división de la Iglesia Apostólica del primer siglo. Esta división se le llama la Edad Sombría. Se le llama la Edad Sombría. Es la cuarta división de la Iglesia Apostólica del primer siglo, porque es desde el año 68, la muerte de Pablo, hasta el año 100, la muerte de Juan. Se le llama a este periodo la Edad Sombría. Es ya la terminación del primer siglo de la Iglesia. Comienza con la muerte en el año 68 de Pablo y termina con la muerte de Juan en el año 100. Esta muerte fue dada por Nerón. ¿De quién? Nerón es el que se encarga de matarlo. Nerón es el que le da en el año 70 candela a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Es una gran persecución contra los cristianos. Es muy importante eso. Sí, esto lo vamos a ver ahora en el año 70. Pasa algo importante en el año 70 y ahora vamos a verlo. Pero antes de que esto suceda, de 68 al 70, hay un tiempo sombrío en el cual no se habla mucho. Es un tiempo de que, gracias, mi hermano. Es un tiempo que la historia de la iglesia se le llama la Edad Sombría. ¿Por qué? Porque las tinieblas de la persecución estaban bien fuertes y vino bien fuerte contra la iglesia de Cristo, especialmente en el año 70. Porque sabemos mucho de lo que aconteció antes de este periodo, de este último periodo, de 68 a 100. Teníamos mucha información histórica, especialmente a través del libro de los Hechos, pero ahora en esta edad sombría no se conoce mucho. No se conoce mucho. Hay algunos hombres que se levantan, que se le llama los padres de la iglesia, que comienzan a también darnos información de lo que está aconteciendo en este tiempo, pero no hay mucha información. ¿Por qué? Porque viene una persecución muy, muy fuerte sobre la iglesia cristiana. Ya no está Jacobo, ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no están los apóstoles. El único que queda de todos ellos es Juan. Y algunos hombres que se levantan en este periodo que le llama la historia de la iglesia, lo llaman a los padres de la iglesia primitiva. Sí, es interesante porque todas estas personas que habían sido instruidas por el apóstol Pablo desaparecen en esta época. No se oye hablar más ni de Timoteo, ni de Tito, ni de Filemón, de ninguno de ellos. Aún de Apolo no se vuelve a hablar más tampoco. Y Apolo era, por favor, era un hombre importante que predicaba mucho el evangelio. Así que comienza entonces esta iglesia y este periodo de edad sombría donde no se sabe mucho, donde los grandes hombres del evangelio, los apóstoles, aquellos hombres que se levantaron como un Bernabé, como un Apolo, como un Felipe, ya no están en la historia, ya no están. Entonces, pero Dios de todas formas mantiene hombres fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y a estos hombres fieles la historia de la iglesia los llama los padres de la iglesia primitiva. Y estos padres de la iglesia primitiva se dividen en tres periodos. Pero estos padres vienen ya después a salir a relucir como en el año 120. No, antes. En el segundo siglo. En el segundo siglo, ¿no? En el segundo siglo, que es el año 120, porque después de la muerte de Juan, ya viene Sí, pero acuérdate que Clemente fue un discípulo de Juan. Habían sido instruidos. Sí. Ahora, después de 120, surge Clemente, surge dos más, surge el Lido, que lo habla segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 21, nombra a Lido, que fue un padre también de la iglesia primitiva. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 21, aquí menciona el tal Lido. Lido también fue un padre que le dicen padre de la iglesia primitiva.
estos de la iglesia primitiva apostólica, estos padres, ¿qué hicieron? Estos padres mantuvieron las enseñanzas apostólicas sin salirse ni a la izquierda ni a la derecha. Ellos comenzaron a proclamar estas enseñanzas apostólicas. ¿Por qué? Porque fueron hombres que estuvieron enseñados por los apóstoles y también por hombres como Juan, un apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que queda. Ok, los padres apostólicos habían desaparecido para principios del segundo siglo. Ya no habían más. Pero excepto aquellos que habían sido discípulos del apóstol Juan, y este fue Policarpo. Policarpo se desaparecen todos los padres apostólicos, pero queda uno para el segundo siglo, y este va a ser Policarpo, y el pastor va a hablar un poquito sobre Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan, y se levanta también como un padre apostólico de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué se le dice así? Porque mantienen y conservan las enseñanzas de los apóstoles. La mantienen y la conservan y la proclaman. Son los que se levantan se levantan a hablar, se levantan a enseñar sobre la doctrina de los apóstoles. Le voy a leer algo que tengo aquí. Los padres apostólicos estaban muy preocupados por la proclamación del evangelio. ¿Por qué? Porque a la edad esta se le llama una edad sombría. No hay mucha proclamación, no hay muchos acontecimientos, no suceden grandes cosas, porque había demasiada persecución. Y vamos a ver después. Dice, los padres apostólicos estaban muy preocupados por la proclamación del evangelio, habiéndolos proclamado ellos mismos, como lo hicieron los apóstoles. Ellos no estaban interesados en formular doctrinas teológicas, no. Ellos estaban interesados solamente en proclamar el evangelio de los apóstoles. Solamente esto. Los padres apostólicos eran celosos de estas doctrinas apostólicas y arrancaban de raíz cualquier otra doctrina que se levantara en contra de las enseñanzas de nuestros apóstoles. Ok, los padres apostólicos tenían un mensaje de preservar la doctrina de los apóstoles. Ok, ahora, en este periodo de edad sombría, del año 68 a 100, se levantan estos padres apostólicos. Por ejemplo, tenemos a Lino, mencionado en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Tenemos también a Clemente, que estaba en Roma. Tere, ¿cómo se llama? ¿Lido o Lino? Lino. Lino, L-I-N-O. Está en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21 dice, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Lino es mencionado en 2 de Timoteo 4:21 y él fue uno de los padres de la iglesia primitiva. Ok. También tenemos, aparte de Lino, tenemos a Clemente. Clemente era de Roma, considerado también un padre apostólico. También está Policarpo, que fue discípulo de Juan. Y este Policarpo fue un hombre con tremenda convicción, igual que los apóstoles, hasta su muerte. Policarpo. Yeah. Yo sabía que busqué información sobre él y dice que él fue uno de los mártires cristianos y dice que lo llama, que era el apóstol de Esmirna, discípulo de Juan. Sí, él era el apóstol, o sea, el misionero de la iglesia de Esmirna. De las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, él era uno de los apóstoles de allí. Un hombre completamente instruido por Juan.
La tradición es que Juan murió en el año, alrededor del año 99 y el año 100. Y él pudo ser el maestro de este Policarpo. Ok, entonces, vemos cómo entre el año 68 y el año 100 hay una época sombría por la persecución, pero en el año 70, en este periodo, surgen varios acontecimientos importantes y vamos a ver cuáles son. Primeramente, hay un cambio entre la relación entre los judíos y los cristianos. Se separan completamente. Los judíos que no habían aceptado a Cristo se separan completamente de los cristianos, tanto gentiles como judíos cristianos. Hay una separación total. Ya no quieren ningún tipo de estar, tú sabes, participando ni en la sinagoga, ni en las reuniones, ni en ninguna parte. Así que en este año 70 surge esta división drástica entre los judíos que no habían creído en Jesús, los judíos cristianos y los cristianos gentiles. Se acabó, ya no había más relación. Para el año 66, los judíos, estos judíos se levantaron, estos judíos que no eran judíos cristianos, se levantaron en rebelión abierta contra Roma. Comienza una batalla muy grande contra el Imperio Romano. Tito es el que gobernaba en este entonces y Jerusalén fue tomada. Jerusalén fue tomada otra vez y muchos judíos fueron esclavizados. Cuando Tito, que era el gobernante de Roma en aquel entonces, toma a Jerusalén, después de la rebelión de los judíos contra el gobierno romano, muchos judíos van encarcelados y van de esclavos del gobierno romano. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién construye el Coliseo romano? Estos judíos esclavos. Cuando Jerusalén es tomada por el gobernante Tito, agarra a todos estos judíos y se los lleva a Roma y los pone de esclavos y son los que construyen el Coliseo romano, que después allí en ese Coliseo romano muchos hijos de Dios fueron martirizados hasta la muerte a través de los shows que ellos hacían, los espectáculos que ellos hacían de traerle los leones para que se los comieran a muchos hijos de Dios. Así que este coliseo fue construido por esclavos judíos que fueron tomados en el año 70, cuando hubo la rebelión de esta rebelión judía y el gobernador Tito, que era romano. En sí no hubo revelación. En lo que pasa en el año 70 es que Nerón estaba buscando una excusa porque era impopular para el pueblo romano, era muy impopular. Entonces se dice, no, nadie puede afirmar, pero según por los datos que, por toda la información que se tiene, hay un 99% que él mismo fue el que le mandó a quemar parte de Roma, pero se le fue de las manos y se quemó casi Roma completa. Y Tito era el gobernante. Y Nerón el emperador. Él quería culpar a alguien. Nerón era un loco. Hace poco vimos un programa sobre Nerón. Hay una ¿cómo se dice? Una aplicación que yo quiero que todos ustedes, si pudieran guardarla y tenerla, se llama Byte. Se escribe B alta, B I latina, T de Teresa, E de Enrique. Byte. En YouTube. En YouTube. Van a aprender mucho sobre la historia. Estos muchachos son muy buenos, son 3 muchachos que son muy estudiosos de la historia. Son historiadores. Son historiadores y traen mucha información increíble. Tomamos mucha información de ellos también. El caso de Policarpo fue increíble como este anciano, después de que lo escondieron un par de veces, no quiso que lo escondieran más y lo llevaron bien anciano a morir en el Coliseo. Los hermanos de Roma, cuando se enteraron que lo llevaban al Coliseo, él pidió, empezaron a interceder por él con el gobierno romano
y él le pidió de favor que no le quitaran la oportunidad que tenía de de morir. morir como su Señor. ¿Quién era él para no morir? Ese fue Policarpo, que fue el discípulo de Juan, Fue un discípulo de Juan. un padre Padre de la iglesia. un padre de la iglesia de los años antes, 120, sí. entre 100 a 120 años, en el segundo siglo, entre el primer siglo y el segundo siglo. Ok, regresamos otra vez al año 70. En el año 70 hay esta rebelión, Jerusalén es tomada y ahí es cuando se pierde Jerusalén como estado y no se recupera más hasta el 15 de mayo de 1948. Jerusalén es tomada como estado, se destruye Jerusalén. En el año 70. En el año 70, sí. 70. En el año 70. En el año 70, Jerusalén es destruida, es tomada, se destruye su gobierno, se destruye todo, no hay más participación en el gobierno romano como judío, y entonces esta Jerusalén no se vuelve a restaurar otra vez hasta el 15 de mayo de 1948. Ahí es cuando viene la promesa que viene desde el Antiguo Testamento diciendo que Jerusalén sería otra vez restaurada. Así que pasaron cuántos siglos. ¿Qué año? Pero hay un dato muy importante también en el año 70, y es bueno que ustedes lo Espera, tomen no he terminado. la nota. Okay. ¿De qué año? 1900. ¿Quién me pregunta? Yo, es el 15 de mayo, ¿de qué año? De 1948 se restaura Israel como nación otra vez. Después que desde el año 70 del primer siglo no se restaura otra vez Israel hasta el 15 de mayo de 1948. Cumpliéndose la promesa dada desde el Antiguo Testamento que Jerusalén, que Israel iba a ser establecido, o sea, restaurado otra vez, y vuelve otra vez a Israel a ser nación, porque se destruyó toda la nación de Israel, se destruyó en el año 70. Todos los cristianos fueron esparcidos, muchos de ellos, perdón, para que no se me vaya la idea, muchos de ellos no murieron muchos cristianos porque muchos huyeron de Jerusalén y de los alrededores y fueron como a refugio al lugar que se llama Pella, P-E-L-L-A. Allí se refugian los judíos cristianos en Pella, en el Valle de Jordán. No mueren muchos judíos en este entonces, en este gran golpe que le dio el pueblo, el gobernante, el emperador Nerón, gobernante Tito, a Jerusalén. Jerusalén es destruida en el año 70 y restablecida otra vez como nación el 15 de mayo de 1948. Todos los judíos salen corriendo de allí y van a refugiarse a este lugar en el Valle de Jordán que se llama Pella. Y allí se mantienen por mucho tiempo escondidos. Muchos también fueron llevados de esclavos también a Roma. Muchos. El efecto más grande de esta destrucción fue la separación completamente de judíos y de judaísmo y de cristianismo. En el año 70 se separa completamente los judíos que no creyeron en Jesús con los cristianos, con el cristianismo. Hay una separación radical. Ya ahí no colindan más, no quieren compartir más. Ahí entonces viene la separación definitiva. Y hay una pequeña sección de judíos cristianos que perseveraron por espacio de 2 siglos en este amor a Jesús. Por eso es que la iglesia se preserva por lo menos 2 siglos después de toda esta destrucción y de toda esta expansión de la nación de Israel. Por 2 siglos, muchos judíos cristianos perseveraron, aunque el número fue decayendo. ¿Por qué? Porque
hubo un esparcimiento por muchos lugares y ya no había esa comunión que tenían antes en la iglesia primitiva en el primer siglo. Entonces comienza a decaer el cristianismo. El cristianismo comienza a decaer. Los cristianos comienzan como el pueblo hebreo, cuando fueron esclavizados de Babilonia a Egipto, después de 400 años, ellos habían perdido hasta su adoración al Dios de Israel. Asimismo le pasaron a los cristianos que por este periodo este periodo de 2 siglos comienza a descender el cristianismo y quedan siempre, el Señor se guarda ¿qué? Un remanente. Un remanente siempre el Señor se guarda, pero por 2 siglos el cristianismo fue en decadencia por la persecución. Sí, ahí también por la interpretación, la mala interpretación de los judíos, ellos comienzan a levantarse y como en el año 66 comienza una rebelión contra Roma. Ellos toman algunas posiciones, pero hay un comandante romano, imperiano creo que se llama, que es Domiciano. Domiciano en el año 90. No, estoy hablando en el año 66. No. Tengo el nombre por aquí. En el año 66 antes de 70. Vespasiano, que es un general romano, vuelve porque los judíos se rebelaron y tomaron algunas partes, pero sí, una rebelión judía. Una rebelión judía. Entonces ellos se pusieron en la fortaleza de Antonia, que se llama Antonia, y ahí resistieron, pero no fue mucho. No. Entonces vino el romano, que era un ejército muy poderoso, y cae, entonces ahí es donde cae en el año 70, Jerusalén cae completamente. En el 66 de la rebelión. Y después hasta el 70. En el 70, entonces, en el 70 es que viene el incendio de Jerusalén, Tito. No, que lo dio Nerón, fue el provocador. Nerón era el emperador y Tito fue el gobernador, y ahí fue donde hubo esta gran catástrofe, que muchos judíos comenzaron a esparcirse por muchas partes y por 2 siglos estuvieron esparcidos y el cristianismo fue descendiendo. En el año 90, antes de terminar el año 100, ocurre algo muy importante. En el año 90, después del año 70, vamos ahora al año 90. En el año 90 hubo un emperador muy cruel que se llamó Domiciano. Empezó una segunda persecución después de aquello del año 70 a los cristianos. Y miles de cristianos fueron muertos y asesinados en Roma y en Italia, porque los cristianos se esparcieron. Y miles de cristianos en el año 90, por el emperador Domiciano, miles de cristianos fueron asesinados en Roma y en Italia. Por eso es que vemos cómo es que el cristianismo, este es el punto importante, cómo el cristianismo comienza a descender su número, porque hay una gran persecución. En este tiempo, Juan, que estaba en la isla, estaba en Efeso, es capturado y llevado a la isla del Patmos. Pero antes de llevarlo a la isla de Patmos, deciden quemarlo en aceite caliente. Sí, antes de llevarlo a la isla de Patmos como preso, deciden quemarlo en una caldera caliente. Porque este emperador decía que quién era Cristo para decir que él iba a morir de muerte natural. Ajá, porque el emperador Domiciano decía quién era Cristo o quién fue Cristo, que decía en su escritura que Juan no iba a haber muerte, por martirio, y lo mete en una caldera de aceite caliente, y Juan sale vivo de allí. Y entonces no se le quemó nada. Lo que salió de aceite. Fue el emperador que estaba en ese momento en el año 90, que se llamó Domiciano.
Entonces, ¿qué pasa? Se llevan a preso a que Juan. por cierto, después de eso murió con una enfermedad lleno de gusanos. Los gusanos se lo comieron. Domiciano murió lleno de gusanos. Entonces, ¿qué pasa? A través de esta persecución hubo muchos cristianos que murieron en Roma y en Italia, y también fue capturado Juan en Efeso y fue llevado a la isla de Pasmo, que sabemos que allí fue su gran libro que escribió por revelación de Jesucristo, que se llamó el libro de Apocalipsis. De allí sale Juan victorioso y regresa a Efeso y muere como un anciano, como ya alguien entrado en años. Sí, porque se dice que María, ahí fue donde paró María cuando, después de que Jesús fue crucificado, ahí en Efeso. En Efeso pararon allí muchos Eso, cristianos. María estuvo ahí. Durante el periodo del primer siglo, hasta el año 100 fueron escritos, esto es muy importante, los últimos libros del Nuevo Testamento. Durante el primer siglo, antes que se termine el primer siglo, antes del año 100, de la muerte de Juan, fueron escritos muchos libros del Antiguo Testamento. El libro de los Hebreos, la segunda epístola de Pedro, Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Vuelvo a repetir. Antes que se terminara el año 100, el último periodo, el último siglo de la Iglesia Apostólica, se escriben unos libros muy importantes del Nuevo Testamento. El libro de los Hebreos, la segunda epístola de Pedro, las epístolas de Pablo, el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no sabemos en qué periodo se escribieron los libros que nosotros hoy nos guiamos para estudiar, para recibir la unción del Espíritu, para tener comunión con Cristo, para aprender lo que pasó en este tiempo. Se escribieron todos estos libros antes que se terminara el primer siglo de la Iglesia Apostólica. Se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Es interesante notar el estado del cristianismo a fines del primer siglo, después de los años 70. Hay una persecución increíble, muchos cristianos fueron muertos, tanto en Roma como en Italia, pero el Señor mantuvo un pequeño remanente de seguidores por 3 generaciones. Se mantuvo, a pesar de la decadencia por la mortandad que hubo a los cristianos, el Señor mantuvo un remanente por 3 generaciones. Una de las muertes O sea, 200, 300, 400 años. ¿Perdón? Que se cogían los cristianos para alumbrar. Eran antorchas prendidas. Los tocaban y le daban candela y era la antorcha para alumbrar de noche en Roma. Sí, eso fue en el año 70, pero ya estamos ya por el año 90, ya a finales del siglo 100. Mantiene, a pesar de toda la persecución, de toda la mortandad entre pueblo cristiano, el Señor mantuvo un remanente cristiano por 3 siglos. Y les voy a leer lo último que tengo aquí, que se los voy a leer. El cristianismo al final del primer siglo y principio del segundo. El cristianismo tuvo gran influencia para que muchos templos se destruyeran con muchos dioses. Muchos templos, por ejemplo, la diosa de los Efesos, en Efesios, era una diosa muy importante. Esto fue destruido. Diana de los Efesos. Se destruyeron muchos templos con muchos dioses por la influencia del verdadero cristianismo y del verdadero Dios. También hubo mucha influencia de este cristianismo entre el primer siglo y el segundo siglo.
Gran Bretaña y España. Llegó el evangelio hasta Europa. Hubo de toda clase de categoría en este grupo cristiano. No hubo diferencia de sociedad. Las doctrinas expuestas por Pablo fueron aceptadas en todas las iglesias por el primer siglo y el segundo siglo como regla de la fe a seguir. Otra cosa que se mantuvo firme fue el bautismo por inmersión adentro del agua. Fue otro que se mantuvo firme entre el primer siglo y parte del segundo siglo. Se mantuvo también la congregación o el reunirnos el día, le llamaban el día del Señor, cuando la iglesia se reunía y compartía la cena del Señor. También se mantuvo por todo este tiempo, a pesar de la persecución, a pesar de los crímenes que hubo, de la cantidad de muertos cristianos en Roma y en Italia. Se mantuvo el bautismo por inmersión y se mantuvo la cena del Señor y el día del Señor como domingo, el día de reunirse para adorar y alabar al Señor. Y aquí se termina la historia de la iglesia desde el año 1 hasta el año 100. Desde el año 1 hasta el año 100. La semana que viene, si Dios lo permite, comenzaremos la segunda que le dice, el segundo periodo de la iglesia perseguida. Y es desde la muerte de Juan en el año 100 hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Lo más importante, se mantuvo a pesar de la persecución, a pesar de la desintegración de Jerusalén como Estado, como gobierno en el año 70, a pesar de que salieron muchos judíos esclavos hacia Roma, a pesar de que por Domiciano, el emperador Domiciano en el año 90 hubo una gran persecución otra vez y miles de cristianos fueron muertos en Italia y en Roma y en muchos lugares. A pesar de todo, se mantuvo el cristianismo vivo, se mantuvo las doctrinas principales como las doctrinas de Pablo, como la guía de la regla de la fe de las iglesias. Llegó el evangelio a Gran Bretaña, a Europa y a muchos lugares. Se observaba el día del Señor como el domingo, que era la reunión de todos los santos, celebrando juntamente con todos ellos la Santa Cena, y aún se mantuvo el bautismo por inmersión dentro del agua para confirmación exterior de lo que había pasado en los corazones de muchos de aquellos que habían venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aún hoy seguimos viviendo las mismas reglas, después de 2000 y pico de años, después de tanta persecución, después de tanta confusión, después de tanta levadura metida por los hombres en la verdadera doctrina de Cristo, aún mantenemos lo mismo. Las enseñanzas de Pablo como guía de fe, la Biblia, la palabra de Dios, como nuestro máximo conocimiento de Dios, el bautismo por inmersión de agua, las reuniones de los santos y la Santa Cena. Así que Dios me los bendiga y la semana que viene comenzamos con el segundo periodo de persecución del año 100 al 313 con la aparición de Constantino. Así que Dios me los bendiga y espero que puedan, después que pueda poner esta clase en YouTube, volverla a oír para coger los datos importantes. Amén. Dios me lo bendiga.